Gracias a todos los que nos siguen acompañando. Yo sé que esto es medio maratónico, pero obviamente vale la pena. Así que con mucho gusto les agradezco que se hayan quedado a la última mesa y sobre todo a los panelistas que ahora nos van a introducir en este tema que la verdad es que está absolutamente instalado. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, etcétera, pero vamos a tratar de darle una cierta forma para que tengamos una mejor comprensión de esto. Y procedo entonces a presentar a nuestros panelistas. Aquí junto a mí está el profesor Marcial Sánchez, quien es doctor en Historia, miembro del Núcleo de Historia Económica y Social de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Bicentenario, que se va a referir al tema de la transformación de las relaciones internacionales a través de la inteligencia artificial, un análisis histórico y futuro. Quiero también presentar al general en retiro René Jorquera, magíster en gestión de recursos humanos de la Universidad Gabriela Mistral e ingeniero en gestión informática de INACAP. Actualmente se desempeña como director del área tecnológica e innovación del Centro de Estudios Estratégicos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea de Chile y que va a presentar su ponencia Tecnología e Inteligencia Artificial, Desafíos en la Defensa. Y a María José Pérez Rodillo, muchas gracias por acompañarnos, periodista, analista internacional, cuya ponencia va a ser las claves, la inteligencia artificial y las relaciones internacionales. Un tema ciertamente no menor. ¿Partimos contigo, Marcel? Perfecto. Bueno. No son muchas hojas, ¿eh? No son muchas hojas. Antes que todo, darle las gracias a Loreto Correa, a la doctora Loreto Correa y a Alberto Rojas por la invitación a este encuentro que yo lo encuentro en lo personal muy fascinante, porque no todos los días la gente se encuentra a conversar o a escuchar y darnos este famoso rato de ocio, como decían los griegos. Y creo que es importante hacerlo. Y cuando me invitaron a dar esta ponencia, bueno, yo la verdad que acepté. Y acepté ¿por qué? Son varios los motivos, pero les voy a dar uno solo. Hace un tiempo atrás yo tenía un hijo estudiando en la universidad, ingeniería, y este hombre se estaba especializando en las matemáticas. Y un día me dice, papá, tengo un contrato en una empresa grande, una cantidad de plata importante para él, estaba en cuarto año, y voy a trabajar en la línea con Watson en IBM. Cuando él me dijo eso, yo no entendí nada, pero nada, y me empezó a explicar. Y le dijimos que no con mi señora porque tenía que terminar los estudios. Bueno, ha pasado el tiempo, yo me he dedicado a la ética, me dedico a la filosofía, a la teología, y me dedico a la historia. Y con esto hemos tenido largas conversaciones, porque él hoy día es arquitecto en inteligencia artificial. En Chile hay 30 arquitectos, 34 más o menos, realmente preparados y que trabajan en la empresa. Entonces, me ha tocado estar en un encuentro anterior a este, en este mismo tema, con el mismo tema que yo voy a plantear, muy parecido. Y la verdad que los académicos en las universidades llegan tarde, porque efectivamente es la empresa en donde hoy día está pasando todo. Entonces el académico, cuando ya empieza a leer el paper, ya el paper está aplicado y ya efectivamente vamos a años luz. Ante eso, obviamente, uno puede encontrarse con muchos libros de inteligencia artificial, desde el algoritmo de Dios, de acuerdo, hasta problemáticas de relación en cuanto a lo que es la caverna de Platón y el mundo actual a la luz de la inteligencia artificial, tratando de diferenciar el mundo de las ideas de acuerdo con el mundo de los sentidos. Delante se dijo en una de las mesas que había un problema de realidad. Eso es verdad, eso es toda la verdad. Yo he estado escuchando atentamente a mis queridos colegas, a los cuales conozco algunos muchos años, con mucha atención y muy preocupados muchos de ellos, igual que yo en ciertas temáticas casi de toda la vida. Y todos han planteado
elementos que son desde la realidad. Entonces, qué complejo es pararse aquí adelante y decirles, de acuerdo, que hay una realidad que se cierne sobre nosotros, que se llama inteligencia artificial, mal llamada inteligencia, de acuerdo, pero sí se cierne sobre nosotros de una forma abismante. Hay historiadores en Europa con los cuales sí hemos tenido algunos contactos a nivel de Zoom hablando estos temas hacia cómo se proyecta el futuro en el mundo, y hay un tema que nosotros planteamos, que efectivamente hay una gran crisis, y hay una gran crisis del desconocimiento. Hoy día estamos en un mundo en donde hay personas que quieren que nosotros pensemos como ellos piensan y que nosotros actuemos como ellos actúan. Lo hemos visto en todas las ponencias acá. ¿De acuerdo? Y eso existe. El problema es que cuando se cierne una realidad que pensamos nosotros que no existe y está manejando además los hilos en cuanto a esa relación, es más complejo aún. Es mucho más complejo. Entonces, traje acá un libro que ayer estaba terminando de preparar, que es un libro de Humberto Eco que se llama Confesiones de un joven novelista. Yo creo que es un libro a leer. En una de sus páginas, Humberto Eco dice cómo se confunde la ficción con la realidad. Y él da cuenta, cuando él escribe El nombre de la rosa, libro que fue llevado después a la televisión, y él dice, tantas cartas me han llegado, lo plantea en este libro, diciendo que sí encontraron, de acuerdo, esa librería en Buenos Aires, y esa librería en Buenos Aires estaría el libro que él cita en su introducción. Bueno, él dice, sí, mucha gente no conoce la realidad y cree y confunde la ficción con la realidad. El problema no es ese, que hay un filósofo alemán, de acuerdo, que le dice, sí encontré el libro. Y más aún sé dónde está la abadía, donde tú planteas la historia. Entonces Humberto Eco dice, a ver, eso es una creación mía, no es realidad. Bueno, ¿cuál es la bajada? La bajada que hace Humberto Eco, no en este libro, sino en una conferencia, dice, es la cueva de Platón, es la caverna de Platón. Los imaginarios se nos vuelven realidad. Y la inteligencia artificial es un imaginario que se plantea, que se va planteando, ¿de acuerdo?, en nuestra realidad cognitiva, y que se va generando en una realidad que hoy día existe. Y me gustaría colocar 3 puntos en términos históricos. Primero, la primera ola, ¿de acuerdo?, que se le llama, ¿de acuerdo?, que es la automatización y las tecnologías de la información. Ahí partimos, cuando empezamos la primera ola de la automatización. Hay gente que dice que cuando empezamos a digitalizar información, también. Hay una segunda que tiene que ver con el Internet y la globalización. Hay que recordar que el Internet ya parte de la Segunda Guerra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Internet, pero la globalización con el Internet. Y la tercera, que son las primeras aplicaciones de la IA. Cuando nosotros entramos a las primeras aplicaciones de la IA, inmediatamente estamos hablando, para que ustedes se den una idea de lo que estamos conversando acá. Estamos hablando hace 10 años. No estamos hablando más allá, excepto que efectivamente en el año 1970 y tanto, o el año 60 y tanto, ya habían teóricos matemáticos en Estados Unidos que ya planteaban que efectivamente las máquinas no es que pudieran pensar, sino podían tener un desarrollo autónomo. Entonces, esta primera aplicación de la IA, que es la introducción a la IA, trajo consigo nuevas herramientas para el análisis de datos y la predicción. Los algoritmos de IA comenzaron a analizar grandes volúmenes de datos para predecir tendencias políticas y económicas. En el ámbito diplomático, los chatbots y asistentes virtuales empezaron a automatizar procesos consulares, mejorando la eficiencia y la accesibilidad de los servicios diplomáticos. Este tema está en todos los gobiernos sobre la mesa, o los gobiernos que quieren ser parte efectivamente del mundo que se construye. Y cuando digo que está sobre la mesa es porque no hay que entender cómo se genera un software, ¿de acuerdo?, o cómo nosotros manejamos un hardware. No hay que entender cómo hago la máquina, que es el hardware, ni cómo pienso el software. No, hay que entender
¿para qué sirve? ¿Y quién lo maneja? Como se dijo en la primera ponencia, ¿de acuerdo? Lo planteabas tú, Guido, ¿de acuerdo? ¿Quién lo maneja y por qué lo maneja y cuál es la tendencia en cuanto a lo maneje? Y ahí es donde nosotros entramos al análisis de futuro de las IA. Y lo primero es la IA y la seguridad nacional. Es lo primero. Mirando hacia el futuro, la IA jugará el papel crucial en la seguridad internacional, en el ámbito de la ciberseguridad. La IA se utilizará tanto para defender contra ciberataques como para llevar a cabo ofensivas cibernéticas. El desarrollo y regulación de armas autónomas también se convertirán en un tema central con implicaciones significativas para la estabilidad global. Estamos hablando de 3 temas ahí que yo creo que van a ser tocados en esta mesa en un rato más, ¿de acuerdo? Pero todo tiende a la estabilidad y la seguridad global. No puede ser 5 minutos. Estamos partiendo. No, está bien. La diplomacia y las negociaciones asistidas por IA, otro punto. La IA facilitará la diplomacia y las negociaciones internacionales mediante el uso de los modelos predictivos y simulaciones. Estos sistemas pueden predecir resultados de políticas y ayudar a los diplomáticos a preparar estrategias más efectivas. Además, la IA puede asistir en la facilitación de diálogos internacionales y la resolución de conflictos, haciendo los procesos más eficientes y efectivos. Otro punto es la IA y el comercio internacional. En el comercio internacional, la IA optimizará las cadenas de suministros, mejorando la eficiencia, seguridad de comercio global. Los análisis de políticas comerciales basados en IA permitirán desarrollar políticas más efectivas, adaptadas a las complejidades del mercado global. La IA y el futuro de la gobernanza global. Finalmente, la gobernanza global enfrentará nuevas dinámicas, como la integración de la IA a organismos internacionales como la ONU, la OMS o la OMC. Deberán desempeñar un papel en las regulaciones y supervisar el uso de la IA. La cooperación internacional será esencial para establecer normas y estándares éticos en el desarrollo de la IA. Es decir, estamos frente a un algo que no se conoce, que cree saberse, pero que está partiendo en un mundo global, con todas las características que ya vimos, en un mundo que tiene problemas serios de pertenencias territoriales y de luchas territoriales, pero más que eso, de pertenencias en cuanto al sujeto hombre, como diría algún existencialista. Y eso es complejo. Más aún cuando se nos mete, ¿de acuerdo?, este aparato llamado IA. Obviamente que nosotros podemos hacer análisis de datos, ¿de acuerdo?, y dar ejemplos de los análisis de datos, no tenemos el tiempo, pero sí me gustaría dejar algunas preguntas, porque yo creo que esta mesa, más que certezas, tiene preguntas. Sobre la regulación y la gobernanza global, primera pregunta, ¿cómo podemos desarrollar marcos regulatorios globales efectivos para el uso de la IA en las relaciones internacionales? Es una pregunta que nos la hacemos nosotros. Hoy día se está haciendo, ¿de acuerdo?, en Europa, en donde ya hay, ¿de acuerdo?, regulaciones en la IA desde el año 2023. Y cómo estas regulaciones normativas, son regulaciones normativas, ¿de acuerdo?, que la Unión Europea a finales del 2023 plantea. ¿Por qué? Porque quiere regular normativamente un algo que ya está funcionando, un algo que ya está en todas nuestras casas. Bots hay en todos lados. Ahí hay uno que nos está enfocando. Y esos bots, ¿de acuerdo?, están en comunicación con un algo que está no memorizando, sino está acumulando información. Y además, ese algo que está acumulando información está aprendiendo de lo que estamos haciendo acá. Y por tanto, nos va a dar respuestas en el futuro. Yo a mis alumnos en la universidad les digo, lo que hay que hacer es usarla.
aprender, ¿de acuerdo? Y trabajar con ella, porque no podemos quedar abajo. Hay países, para ir terminando, como Suecia, que ya tomaron la determinación de no más digitalizaciones, no más. Y en los colegios y en las universidades, ¿de acuerdo? Vamos a entrar con los libros de la mano. Hace poco, Francia está entrando en ese diálogo. ¿Por qué? Porque así como íbamos corriendo y digitalizando la información, hay alguien que la está esperando, que es la IA, y los que manejan la IA. Y ese es el gran problema que se nos cierne. Solamente una reflexión es la que yo vine a hacerles a ustedes. El resto lo van a poder leer porque estamos terminando un libro con 2, 3 investigadores más en diferentes áreas, yo desde la historia, que tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Bajo el contexto global. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Marcial Sánchez por su presentación. Siempre el tiempo es implacable y nos persigue hasta el final. Por eso invito al general René Jorquera, sí, se agradece, a iniciar su presentación. Muchas gracias. Bien, para nosotros como Centro de Estudios Estratégicos Aeroespaciales es muy interesante y muy grato estar acá en la universidad para compartir algunas ideas relacionadas con lo que es la tecnología y la defensa. Para ello hemos preparado un ensayo, el cual he tenido que resumir y voy a abordar conforme al siguiente esquema, el cual hemos titulado Tecnología e Inteligencia Artificial, algunos desafíos para la defensa, en el cual veremos la relación que existe entre la tecnología y la defensa, los últimos conflictos, en particular las tecnologías emergentes y el uso de la inteligencia artificial en los conflictos Rusia-Ucrania y también Israel-Hamás, con su variante, por supuesto, Irán, y algunas reflexiones y desafíos que nos deja estas tecnologías emergentes para nuestro ámbito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta relación es que existe una influencia mutua. Por supuesto, la tecnología cambia la guerra y la inversión en proyectos de defensa afecta a la ciencia porque financia ciencia y produce tecnología. De esa forma, ciencia, tecnología y desarrollo están íntimamente ligados. La tecnología aplicada a las armas, es decir, la tecnología aplicada a la guerra, puede producir cambios leves o también puede producir cambios dramáticos y radicales en el uso de la fuerza o de los ejércitos. Cuando esto sucede, cuando los cambios son radicales, estamos en presencia de una revolución en asuntos militares. Esta revolución de asuntos militares podemos nosotros ejemplificar, por ejemplo, con la aparición de la pólvora, con las armas nucleares o con el uso del avión y el tanque a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas tecnologías cambiaron la forma en la cual se hacía la guerra o cómo las fuerzas eran empleadas en combate. Otro elemento que está presente en esta relación es la reducción de los tiempos de desarrollo. Si de la aparición de la pólvora, en el 1400 más o menos, hasta las armas de fuego que tenemos hoy día pasaron siglos, desde la aparición de los primeros UAV en Israel, los primeros UAV que se usaron más o menos como los usamos el día de hoy, en los años 80, hasta los UAV que hoy día operamos, incluso en nuestro país, con tecnología que permite tripularlos a distancia, a miles de kilómetros de distancia, y poder hacer observación del terreno, pero también usar armamento, pasaron solo décadas. Por lo tanto, de alguna manera se ha comprimido el tiempo de desarrollo de la tecnología, lo cual trae nuevas variables a este tema. Otro elemento que está en esta relación es la facilidad de acceso al conocimiento y tecnología. Hoy día las personas pueden acceder a mucho conocimiento a través de las redes sociales, internet u otras plataformas, y también la tecnología está más al alcance de la mano. Particularmente podríamos citar los circuitos electrónicos. Esa facilidad es lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Personas con conocimientos pertinentes pueden modificar, alterar
o fabricar pequeños ingenios que pueden ser usados como armas. Y por último, lo que está en boga, como decía el profesor, es la inteligencia artificial, que viene a ser una nueva variable. ¿Por qué? Porque en el caso de la defensa puede ser usada directamente en procesos de planificación, predicción, inteligencia, toma de decisiones, manejo logístico. Pero también esta misma inteligencia artificial puede ser usada para potenciar otras tecnologías. Por ejemplo, misiles hipersónicos, drones, robots, armas láser o cualquier sistema que pueda estar instalado en cualquier unidad o aparato militar. Próximo. Solamente para poner un ejemplo de cómo la tecnología, finalmente, en este caso una tecnología de origen militar, está presente en el día a día. Tenemos el sistema de posicionamiento global, GPS, que está en sus celulares, que fue creado en los años 90, que el año 96 fue liberado por el gobierno de Estados Unidos para ser usado en el ámbito civil. Ustedes lo usan en el Waze, se usa en la logística, se usa en la navegación, se usa en la navegación aérea y en la navegación marítima. Pero no es la única tecnología de origen militar que está siendo usada en el día a día. Hay otras. Internet, los radares, los cohetes que nos han permitido ir al espacio como humanidad y muchos otros. Próxima, por favor. Y aquí me detengo un poco para mostrar 3 drones y un poco para mostrar lo que es la facilidad de acceso a la tecnología y qué está pasando. El primero de arriba, el de color café, no sé si se ve, costado izquierdo, arriba, es un dron fabricado en cartón. Es fabricado por una empresa en Australia, tiene un costo de $3.500. Se fabricó inicialmente para ser usado con fines logísticos. Puede llevar una carga de 3 kilos y puede viajar 100 kilómetros. Se guía por GPS. Este dron en Ucrania ha sido modificado para ser utilizado como dron suicida. El de más abajo es un dron comercial, como el que se adquiere en Falabella o en Ripley o en cualquiera de las grandes tiendas o en la Casa Royal. Ese dron ha sido modificado para ser utilizado como dron suicida por gente con los conocimientos pertinentes. Y está siendo usado en Ucrania, pero también en México y también en Colombia. Es decir, esa capacidad o ese conocimiento ya está en la región. Y el de más arriba, que también es interesante, es un dron fabricado con tecnología iraní. Tiene un alcance de 1.800 kilómetros. Puede llevar una carga entre 30 a 40 kilogramos una carga militar de 30 a 40 kilogramos de explosivos. Se guía por GPS y tiene un costo de $20.000, lo cual en el ámbito de la defensa es muy bajo. Sí, es el dron Shahed 136. Ahora lo interesante de este dron, bueno, es que fue construido por ingenieros iraníes con tecnología que seguramente ha obtenido de otros lados, pero lo interesante es que este dron podría ser parte del interés que tiene Bolivia en su acuerdo de defensa y seguridad firmado con Irán en el año 2023. Por lo tanto, podría ser para nosotros una amenaza. ¿Qué ha pasado con la tecnología? A grandes rasgos, en los 2 últimos conflictos, Rusia-Ucrania y Israel-Hamás, en general ha habido un profuso uso de drones, pequeños, grandes, y están de alguna manera ejerciendo las funciones que hace la artillería de campaña en algunos casos y reemplazando también a los misiles de largo alcance o misiles crucero. Como son baratos, se emplean para hacer ataques de saturación, lo cual finalmente desgasta al adversario, descoordina las defensas. En el caso de los más pequeños, como los drones comerciales, existe prácticamente una imposibilidad de defenderse. ¿Por qué?
son tan pequeños que los sistemas antiaéreos no los detectan y por lo tanto no pueden neutralizarlos. En este plano, en el caso del poder aéreo, se ha dificultado la obtención de un grado de control del aire. El grado de control del aire en el caso del poder aéreo y en la guerra en general es necesario para que las fuerzas de superficie tengan libertad para actuar. Y esto está pasando. A partir de los 15.000 pies hacia abajo, no se ha podido obtener un grado de control del aire que permita libertad de las acciones. Se ha producido una ralentización del avance de la guerra. Esto ha terminado finalmente, como ya lo dije, en una guerra de desgaste y con lo que dicen algunos especialistas, en una guerra de trincheras, tal como pasó en la Primera Guerra Mundial. El frente o los frentes están más o menos detenidos. La inteligencia artificial ha sido aplicada en labores de inteligencia, de inteligencia de blancos, de evaluación de daños y también en la ciberguerra. ¿Por qué? Porque tal como decía el profesor, es capaz de procesar grandes cantidades de información en poco tiempo y además reconocer parámetros anómalos, lo cual es muy interesante para estas tres actividades. Se ha hecho uso, supuestamente, de misiles hipersónicos, que es la nueva tecnología que viene y que seguramente en algunos años más dará mucho que hablar. También un posible uso de armas láser de corto alcance, pero ya están en lo que podríamos decir en el corto plazo, porque ya están los prototipos y están funcionando de alguna manera. Y lo más interesante es que la superioridad tecnológica rusa no ha sido suficiente para derrotar a Ucrania. La próxima. Aquí vamos finalizando. ¿Cuáles son las principales reflexiones y desafíos que hemos visto en la preparación de este ensayo? En primer lugar, como se dijo ya, hay aspectos éticos y legales que deben ser abordados. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que un arma autónoma o un robot pueda eliminar a una persona? Y cuando esto suceda, si esa eliminación está en contra de la ley de la guerra, ¿quién va a ser el responsable? Por lo tanto, hay que abordar como sociedad este problema. En segundo lugar, estaríamos a puertas de una RAM. Es por eso que expliqué en la primera slide lo que era una RAM. Estamos a puerta de un cambio en el mediano plazo de cómo finalmente se va a hacer la guerra. Esto va a implicar cambios en la táctica, en la estrategia y en la doctrina. Es muy probable que la inteligencia artificial unida a los misiles hipersónicos, las armas láser, los drones ahora operando como enjambres de drones manipulados por una inteligencia artificial, vayan a cambiar la forma que conocemos el día de hoy la guerra. De hecho, me voy a tomar un pequeño tiempo, esto de Rusia y Ucrania ya había sido advertido. El año 2020 hubo una guerra corta entre Armenia y Azerbaiyán y se usaron drones. Sin embargo, 2 años después, volvieron a ser usados drones, con los resultados que hemos visto muchas veces en los periódicos. Los drones de bajo costo son una amenaza y lo más importante, no existe control sobre ellos, sobre todo los drones de uso civil, que pueden ser manipulados para ser utilizados como armas. Yo creo que en este aspecto en este país es probable que estemos atrasados y que no hayamos tomado debida nota de esta amenaza. La tecnología es decisiva, pero no lo es todo. Esto ya se dijo en relación a Rusia y Ucrania, pero en el caso de Israel también es interesante. Israel tiene un avance tecnológico muy alto, sin embargo no ha sido capaz de ganar la guerra de las comunicaciones o ganar la guerra de la opinión pública. La inversión en ciencia es esencial. Nosotros, si queremos producir tecnología, necesitamos invertir en ciencia. Sin inversión en ciencia no hay tecnología, no hay desarrollo ni para la paz, ni para el ámbito de la defensa. No lo hay. Chile el año 2020 invirtió el 0,33% de su PIB en investigación y desarrollo.
En el 2021 Israel invirtió el 5,46% del PIB en investigación y desarrollo. Esa es nuestra diferencia. Es necesario preparar una masa crítica de personas en lo referido a la inteligencia artificial, esto es claro, particularmente en el ámbito de la defensa, porque, como bien decía el profesor, en el ámbito civil esto está muy avanzado, sin embargo, en el ámbito de la guerra, yo creo, en mi opinión, es que no hemos avanzado tanto, y por lo tanto tenemos que, particularmente como país, ver para qué queremos la inteligencia artificial, cómo lo vamos a usar y cómo la vamos a integrar al ámbito de la defensa. Y por último, algo que es muy interesante, para no alarmarnos tanto, la inteligencia artificial, como la conocemos el día de hoy, no está madura. Todavía está en etapa de desarrollo. No sabemos cuánto va a ser el tiempo que va a tomar hasta que pueda reemplazar perfectamente a un ser humano. Pero no está madura. Está sujeta a errores de sesgo. Por lo tanto, requiere que un ser humano, una persona, esté en el loop. De lo contrario, se pueden cometer graves errores. Próxima. Bueno, para cerrar, dejo solamente esta nota que tiene 5 días aproximadamente. Dice que Estados Unidos cancela por sorpresa su proyecto de Casa del Futuro y apunta al fin de los pilotos humanos. Quizás eso es lo que viene. Muchas gracias. Agradecemos al general Jorquera por su presentación, sin duda que deja instalada una serie de temas e inquietudes en torno al uso de esta tecnología en el ámbito de la defensa. Y ahora damos paso entonces a la profesora María José Pérez Rodillo para la última presentación de esta mesa. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación de la Universidad Finisterre, a Alberto Rojas, a Jorge Sanz, muchísimas gracias. Y de antemano agradecerles la paciencia, yo soy la última, ya queda poco para ir a almorzar, así que por favor, en todo caso es una presentación bastante breve, más bien ilustrativa. Y quiero comentarles que a mí me pidieron hablar de la relación entre inteligencia artificial y las relaciones internacionales. Y yo me quiero centrar en este aspecto, en cómo la inteligencia artificial se puede convertir en una aliada de las relaciones internacionales y sobre todo lo que quiero traer hoy día es una visión positiva, esperanzadora de lo que la inteligencia artificial puede hacer en este ámbito. Bueno, voy a partir con un lugar común, como se dijo en algunas mesas, y es que estamos en un mundo colmado de inseguridad e incertidumbre y la sola idea de pensar en la inteligencia artificial nos asusta, ¿cierto? Consideramos su potencial destructor y desestabilizador. Y aunque seamos muy conscientes de que hay oportunidades y que la inteligencia artificial nos puede traer beneficios, estamos en una actitud bastante defensiva, ¿cierto?, hacia el desarrollo de esta tecnología. Y lo mismo ocurre en la esfera internacional. Tenemos el temor del poder que puedan adquirir ciertas potencias gracias a su avance y posterior superioridad tecnológica. Podemos mencionar algunas amenazas como la seguridad cibernética, la carrera armamentística inteligente, la manipulación de información en redes sociales, la falta de regulación y la intervención en terceros países, entre otros peligros. Y aquí, podemos recordar, ¿cierto?, la frase de Vladimir Putin en el año 2017, quien se convierta en el líder en esta esfera, se convertirá en el gobernante del mundo. Sin embargo, existe una mirada optimista de lo que la inteligencia artificial puede aportar a los estados y a las relaciones internacionales. Entendiendo que a mayor democracia, por lo menos desde el punto de vista de la teoría liberal, mejores serán las conexiones entre los estados, la inteligencia artificial puede ser un factor determinante en la mejora de las relaciones internacionales en la medida que los países, gracias al uso de esta tecnología, incrementen y perfeccionen sus niveles democráticos.
Y mucho podríamos teorizar acerca de cómo la inteligencia artificial puede realmente ser un factor positivo y esperanzador para las democracias en el mundo. Sin embargo, ya existe una experiencia tremendamente exitosa donde la tecnología permitió un salto cualitativo en la democracia de un país. Y este es el caso de Taiwán. Y hoy día lo que yo les traigo es contarles un poquito cómo la inteligencia artificial se convierte en un aliado de la democracia y, por lo tanto, de las relaciones internacionales. El pasado mes de marzo se cumplieron 10 años del llamado movimiento Girasol. Quizás algunos lo recuerden, quizás otros no. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué ocurrió en Taiwán en marzo del año 2014? Muchos jóvenes se tomaron el Parlamento, luego la sede del Ejecutivo, básicamente muy preocupados y protestando por un acuerdo comercial centrado en los servicios entre Taiwán y la República Popular China. Había muchas sospechas del modo en que se estaba negociando este acuerdo, mucha opacidad, y también, y quizás lo más importante, muchos manifestantes veían este acuerdo como una estrategia más amplia de integración política entre Taiwán y China. Estamos hablando de manifestantes que realmente tenían muchísima desconfianza en su gobierno, y es así cómo va a surgir la inteligencia artificial como una solución a esta grave crisis. En el poder, en ese momento, estaba el Kuomintang, sabemos que es el partido político taiwanés más cercano a China, y ellos estuvieron dispuestos a revisar cláusula a cláusula del pacto. Sin embargo, los manifestantes no permitieron que dicho acuerdo se firmara. Aquí cito textual a uno de los líderes estudiantiles quizás más importantes en ese momento, que señaló: muchos creíamos que si el Parlamento no podía actuar conforme al deseo de la mayoría de los taiwaneses, nosotros teníamos que tomar cartas en el asunto. Y es en este contexto, como les decía, que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta eficaz para conseguir el cambio político que necesitaba Taiwán. Se habla ya de una inflexión en el sistema político taiwanés, en un momento crítico, y es aquí donde aparece Audrey Tang. Audrey Tang es una joven originaria de la isla, una persona excepcional con un coeficiente intelectual altísimo. Ella ya a los 6 años leía los clásicos en varios idiomas. A los 15 años dejó el colegio porque ya le había quedado corto, le había quedado chico. Termina en Silicon Valley, fue también socia de Radical Exchange, y en ese contexto, estando en Estados Unidos y viendo lo que ocurría en su propio país, ella decide tomar cartas en el asunto. Ella se da cuenta, ella observa que esta tecnología innovadora puede ser una herramienta para destrabar una crisis que realmente se veía muy, muy complicada. Leo textual. Fue una experiencia culminante en mi vida, ya que marcó la vez que vi el potencial de las herramientas digitales para mejorar los procesos democráticos. En lugar de una transmisión amplia, permitió una escucha amplia entre 500.000 de manifestantes en las calles y mucho más en línea. Ella lo que logra es conectar a toda esa gente que estaba realmente decepcionada, frustrada por este acuerdo, y así llegar a ciertos consensos. Lo que ella impulsa básicamente es el concepto de democracia digital. Fue tan exitoso lo que ella consiguió durante esas semanas que 2 años después, de hecho, la llamaron a convertirse en la primera ministra de Asuntos Digitales del país. He podido confirmar que hace pocas semanas dejó ese puesto, porque actualmente ella está en una gira por el mundo, dando a conocer un libro que escribió junto a Glenn Weil, investigador de Microsoft, y otros 50 pensadores y personas realmente superiores, podríamos decir, en relación al tema de la inteligencia artificial.
Bueno, entonces ella propone este concepto de democracia digital basada en la participación, la transparencia y la inclusión. Y lo que consigue Tang con su revolución democrática digital es lo que nos propone de alguna manera Aristóteles hace más de 2000 años en su obra política. Y aquí cito al filósofo inglés experto en Aristóteles, John Sellars, que acaba de escribir un libro, acaba de publicar un libro en relación a este filósofo. No todos podemos participar en la gestión de la comunidad en un gran Estado moderno, pero Aristóteles sostiene que todo el mundo debe sentirse implicado e involucrado de alguna manera en su comunidad. Es malo tanto para los individuos como para la comunidad que la gente se sienta desconectada. Tenemos que encontrar nuevas formas que funcionen hoy para que la gente se sienta parte de su comunidad más amplia. Es muy interesante, la verdad, recordar que Aristóteles está en esta idea y que Audrey Tang en el siglo XXI está totalmente convencida y concentrada en que en la medida de que las personas se sienten parte de la comunidad, eso mejore los niveles democráticos y al mismo tiempo pueden también mejorar las relaciones internacionales. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿en qué consiste exactamente esta democracia digital? Y podríamos decir que esto se concentra en tres pilares, que es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. La transparencia se refiere sobre todo a cómo los gobiernos dan a conocer y abren sus datos al público. De hecho, Tang habla de transparencia radical por parte de los gobiernos. También aquí se incluye la creación de plataformas donde la información gubernamental es accesible para todos. Eso es fundamental y ella, como ministra digital, se concentró en gran medida en este tema. Además, fomenta la participación activa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones a través de plataformas digitales como VTaiwan y Poll.is. Son muchas más las plataformas que hoy utiliza Taiwán, pero les quiero comentar acerca de estas dos. Por ejemplo, VTaiwan es un programa de participación cívica en línea donde los ciudadanos pueden debatir y contribuir a la creación de políticas públicas. Utiliza una combinación de debates en línea y reuniones presenciales para alcanzar consensos sobre diversos temas que en muchos casos son muy difíciles, muy polémicos, y es muy interesante porque a partir de estos debates se han podido formular muchísimas leyes. Estamos hablando de decenas de piezas legislativas en relación a temas tan complicados como el Uber, como la telemedicina o la venta de alcohol. ¿Y cómo se logra esto? Y aquí entra Poll.is, que es una plataforma de código abierto diseñada para mostrar áreas de consenso y división que utiliza la inteligencia artificial para la obtención de información sobre la dinámica del problema, los hechos del asunto y las personas involucradas. Finalmente, la democracia digital impulsa la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para abordar problemas y encontrar soluciones colectivas. Desde mi punto de vista, algo realmente revolucionario y una mirada muy, muy positiva de lo que la inteligencia artificial nos puede aportar. Y ahora con estas conclusiones termino. La democracia digital ha empoderado a los ciudadanos taiwaneses permitiéndoles participar activamente en la gobernanza y en la creación de políticas públicas. Al aumentar la transparencia y la participación, se ha fortalecido la confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Y aquí me quiero detener un momento porque creo que estaremos muchos de acuerdo con que el problema que tenemos hoy día en el mundo con la polarización, los populismos, los autoritarismos, tienen muchísima relación con la desconfianza de los ciudadanos hacia sus propios gobiernos. Entonces, si entendemos que la inteligencia artificial puede cooperar en este sentido y mejorar la confianza, no solamente entre los ciudadanos y los gobiernos, sino incluso entre los estados, las cosas podrían mejorar. Taiwán se ha convertido en un modelo global de cómo la tecnología puede ser utilizada para mejorar la democracia y hacer el gobierno más receptivo a las necesidades de sus ciudadanos.
Y además, todas estas prácticas han permitido evitar la manipulación de información extranjera y la interferencia impulsada por la inteligencia artificial, evitando la polarización y la intervención en los asuntos internos en Taiwán, como serían los procesos electorales. No hay que olvidar que Taiwán, bueno, aquí lo conversó, lo explicó Alberto en su ponencia, es uno de los temas más complicados hoy día de la actualidad internacional, y Taiwán está en una situación de amenaza permanente por parte de China, y no solamente amenazas militares, sino también de intervención, ¿cierto? Y sabemos que el último proceso electoral pudo, entre comillas, salvarse de esa injerencia china gracias a todas estas plataformas y la inteligencia artificial como aliada del gobierno taiwanés. De este modo, podemos concluir que si la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para incrementar y mejorar la democracia en los estados, las relaciones internacionales serán más fluidas, transparentes y previsibles si es que a nivel global la tecnología se convierte en una aliada de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la profesora Pérez Rodillo, que sin duda se ha complementado con las dos anteriores en la medida que ha dejado planteado un escenario en el que la inteligencia artificial no solamente está presente, sino que está generando preguntas que van desde lo filosófico hasta lo práctico, pasando por temas de seguridad, por temas de cómo estamos pensando el presente y el futuro en términos de esto que nos va a acompañar por mucho tiempo. O sea, aquí no hay vuelta atrás. La caja de Pandora se ha abierto y muchos dicen, bueno, tal vez no es una amenaza, sino una herramienta, hay que saber cómo utilizarla. Hemos visto en estas tres presentaciones efectivamente que tiene ángulos, tiene matices y que evidentemente es algo que tiene que ser estudiado y sobre todo en varios casos regulado. Sabemos que estamos muy pasados del tiempo, de modo que vamos a abrir brevemente un espacio de preguntas y antes de terminar, evidentemente estoy dejando a todos invitados cordialmente para mañana, para la segunda jornada, en donde vamos a tener nuevamente 4 mesas de gran interés. Así que partamos, Lorena. Sí, poniendo en jaque a la democracia como comenzó Guido, comenzó esta mesa y que él quería hacer una pregunta, así que no le pregunté a nadie y le pasé el micrófono. Yo no lo pedí, lo recibí nomás el micrófono. Así Oye, si alguien más después quiere tengo una pregunta, es una pregunta para toda la mesa, basado en una entrevista que realizó Sam Altman hace 2 semanas atrás. Sam Altman es el CEO de OpenAI, quien está detrás de ChatGPT, y él mencionaba que el delta entre ChatGPT 3 y 4 va a ser equivalente al delta que existe entre 4 y 5. Entonces, eso me lleva a inferir de que, por un lado, la regulación de la cual hablaba Marcel es prácticamente imposible, dado el avance exponencial que tiene la tecnología, y deja botando la pregunta, y ahí va a la mesa, si ustedes piensan de que este avance de orden exponencial termina finalmente en inteligencia artificial general, AGI por sus siglas en inglés. De acuerdo a la última encuesta del MIT, pareciera ser que la media está como en el 2035, 2040. La pregunta es, ¿creen ustedes que va a ser posible alcanzar ese nivel? Y si es que creen que sí, tienen su número. Gracias. Muchas gracias, Guido. La pregunta está planteada. Gran pregunta, porque OpenIA es el número 11, de acuerdo de importancia. Nosotros tenemos a IBM, que es el primero, Microsoft, que fue nombrado, es el cuarto, SAS Institute es el segundo. Ellos están en contacto, de acuerdo, hay relaciones, eso es importante en base a lo que tú estás planteando. Los avances que se están haciendo en inteligencia artificial a través de la regulación de la Unión Europea es fundamental en cuanto a que hay alguien o hay una institución que está sobre ellos tratando de ver cuánto y cómo avanzamos. Y ahí va la respuesta. Sí, efectivamente los deltas van a seguir subiendo.
¿de acuerdo? Y siempre vamos a ir llegando tarde. Yo partí mi ponencia dando un ejemplo cotidiano, familiar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que la industria va mucho más adelantada que la misma academia. Lo que nosotros estamos planteando acá en 3 ámbitos distintos, ¿de acuerdo?, es pensar el que viene. El tema es que ya está. Y lo más importante aquí es la conciencia del bot. Es decir, si yo accedo, ¿de acuerdo?, a realmente llamarle inteligencia en base al acceso a la conciencia. Y el chat hoy día te responde que no. El 4 te responde que no. Pero yo no sé qué te va a responder el siguiente. Yo no sé la capacidad que pueda tener de seguir asumiendo ciertos roles, ¿de acuerdo?, que puedan lograr hacer más que preguntas y más que aseveraciones, sino argumentaciones de lo que tiene que ser la sociedad humana. Hay que recordar que Watson, la gran pregunta de Watson que se le hace a IBM es ¿qué pasa en el futuro del mundo? Y Watson respondió la autoeliminación. Y ahí IBM para la investigación, ¿de acuerdo?, y comienza a replantearse el tema y entra, ¿de acuerdo?, las regulatorias de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos frente a algo que, más que números, ¿de acuerdo?, esto va muy acelerado. Solamente un dato. Conversando con gente especialista de estos temas, ¿de acuerdo?, en el último año son 6.000, ¿de acuerdo?, son 6.000 mensuales las apps, ¿de acuerdo?, creadas en esta área. Es decir, imagínate cómo vamos, ¿ya? Y si lo miramos eso en ciberseguridad y en todo lo que estamos conversando, en relaciones internacionales, es decir, ya llegamos tarde. A lo menos usemos el dron y miremos, ¿de acuerdo?, y a lo menos hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que realmente podemos hacer o dónde nos asociamos para poder generar un algo? Eso es lo que te puedo contestar por mi lado. Ahí sí. Bueno, yo no podría dar una cifra, ni me atrevería tampoco, pero lo que sí, escuchando el otro día a un doctor en inteligencia artificial acá en Chile, señalaba que la inteligencia artificial que tenemos hoy en día no razona, no planifica, ni tiene la autonomía de un ser humano. Y también ponía el siguiente ejemplo, decía, mire, usted como persona puede hacer muchas cosas, resuelve los problemas de su casa, resuelve los problemas de su trabajo, resuelve los problemas de su familia, resuelve muchas cosas. Por lo tanto, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día yo creo que no es la panacea. Señalaban ellos que no era inteligencia realmente y que faltaba mucho para que pudiera llegar a reemplazar completamente a un ser humano. Lo que tenemos hoy día son herramientas basadas en inteligencia artificial, tecnología que permite solucionar ciertos problemas. Pero hace esto. Si la cambio a este otro ambiente, no lo puede hacer. Por lo tanto, yo creo que queda mucho por delante. Ellos hablaban del 2050 e incluso algunos atrevió a decir, mire, sabe que yo ni siquiera daría una cifra. Eso. Bueno, agradecemos sinceramente a nuestros 3 panelistas. Sin duda que nos vamos con más preguntas que respuestas. Es parte de la idiosincrasia del ser humano y de nuestra futura relación con la inteligencia artificial. No quiero cerrar esto sin ofrecerles un gran aplauso a los 3.